la única salida que nos da es aquí. Por ahí parece que aparece ya, como los reyes, llega el último. Vos. ¿Qué tal, querido José Luis? Muchas gracias a todos. Qué alegría estar por aquí gozando de la buena vida. ¿Cómo les va? Feliz. Ay, le quiero agradecer tanto, chicos. Estoy en Disney con ambos. Realmente, gracias. Gracias infinitas por la camaradería que ponen, por el amor que están poniendo. Mos desde México, José Luis desde España. Infinitas gracias, pero sobre todo porque este espacio se llama Conciencia Elevada y el aporte de ambos, sin dudas, en el transcurso de este año y al finalizar este 2022, quiero que se convierta de esa manera, ¿no? De común unión y el aporte genuino de ambos, con el cual yo estoy orgullosa, sinceramente, y feliz de tenerlos. Muchas gracias por tu recibimiento y por tus palabras. Muchas gracias. Déjame que ¿Cómo salude a Mos. vamos? ¿Cómo estás, niño? Pues dándole vuelo a la hilacha, ¿Ah, sí? aquí, gozando de la buena vida. Ya sabes, querido José Luis, y sobre todo muy contento de que se haya dado este encuentro. Muchísimas gracias porque siempre llevar y extender el curso de milagros es una chulada, es una bendición que siempre podamos encontrarnos, sobre todo compartir estos temas que seguramente a alguien por allí le puede tocar esa fibra sensible para poder elegir la paz de una vez por todas. Mira, Mos, utilizando un término mexicano, un curso de milagros es como estar echándole limón a la herida todo el tiempo. Sí, Yo creo que efectivamente. vivir sí es echar limón a la herida, vivir esta vida. El curso es la esperanza de dejar de sufrir, porque lo que pasa es que estamos acostumbrados al sufrimiento y nos parece que Oh, es normal, y no es normal. En el cielo no sufre nadie, solo aquí, pero nos hemos acostumbrado al sufrimiento y lo damos por descontado. Entonces, por ejemplo, yo le tengo mucha envidia a Mos porque cada vez que le veo digo, a ver si empieza a perder el pelo. Y no, tiene el pelo bien agarrado ahí. Digo, es que no hay forma. Yo no me acaba de caer bien este chico con el pelo que tiene. maravilloso. Yo le quiero contar a todos que cuando tuve la fantasía que se hizo realidad en mi vida de tener una revista que tenía que ver con el mundo holístico, se decía terapias alternativas, se decía hace 10 años atrás en la vieja escuela. Moss tenía su sección en esta revista y desde México enviaba sus notas y la verdad que un joven Moss, pero no sé, también el mismo pelo, no lo perdiste. Ay, Dios mío. Los que Vamos, no, lo conozco ya hace muchos años yo aquí en España. Aquí en España nos aquellos, conocimos. Sí, sí. nos conocimos hace un par de pelo Ah, más que nos ah, conocimos, por supuesto. más fíjate, porque como estábamos hablando antes, lo del COVID, parece que como que ha habido un espacio ahí que no hemos vivido, pero ya van 2 años de COVID. Y ahora que nos conocemos por lo menos 5 o 6, y no es más, ¿eh? En Alicante, que estabas tú hace mucho tiempo. Pero vamos, tú tenías el mismo pelo y yo también, eso sí que es verdad. Teníamos el Exacto, mismo pelo los dos. exacto. Yo quería, antes de sumarte vos a este espacio, le contaba a José Luis esta intención desde aquí, de un poco empezar a englobar esos 30 años de la traducción, que claramente todos, gracias a la traducción de Rosa María, pudimos acceder, unos antes, otros después, pero 30 años no es poca cosa, ¿bien? Y no sé si fue el aporte de las redes en estos últimos años que hizo que esto sea un boom. Pero también voy a poner mi cuota de decir, ¿es un boom? ¿Es una moda? ¿Le está acercando a mucha gente? ¿Hay gente genuina realmente que entiende con profundidad? ¿O esto de las redes hace que diga, ay, qué lindo, hago un curso de milagros? Voy a hacer honestidad brutal, ¿eh? Venga, que has llegado el último. Empieza tú el primero, Mos. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La motivación es la paz. Y tal vez en este momento pasamos por un periodo en que reconocemos que necesitamos ya la paz de manera determinante. Las redes, por supuesto, han
generado la gran oportunidad de conectar a diferentes culturas, donde la separación parece haberse roto, pero al mismo tiempo puede representar, por supuesto, una facilidad de poder simplemente entrar a un sistema como Curso de Milagros muy superficialmente, conociendo frases, ideas que se pueden convertir en sofismas incluso, pero que no hay verdaderamente una práctica. Lo interesante de todo esto es llegar a la experiencia que se pueda compartir, porque si bien el Curso de Milagros es un entrenamiento mental, también requiere, por supuesto, de una aplicación cotidiana, constantemente. Las redes sociales hoy en día nos permiten muchas cosas, incluso decir que el pelo se nos está cayendo, que tenemos un poquito más de años, o que hicimos un viaje, o que estamos comiendo algo que nos está gustando, y tenemos esa instantaneidad, y por lo tanto parece que se difunde más rápido una idea. Pero recordando que el Curso de Milagros nos dice que las ideas se comparten sobre todo desde la mente, esto lleva a un nivel mucho más profundo. No solamente es tener un micrófono, una cámara y hablar de un curso de milagros, tanto como podríamos hablar de otras disciplinas, sino en qué momento estamos siendo esos maestros expertos dentro de la práctica del curso, o inclusive practicantes honestos de la paz que el curso propone. Así que con esto creo que podemos darnos cuenta que al final las redes sociales, si bien han sido una puerta de entrada para conocer el Curso de Milagros, sigue siendo todavía una experiencia personal, el que todos llevemos la práctica de los ejercicios para que accedamos a esa experiencia de paz que se nos promete con el curso. José. Completamente de acuerdo. Yo quería poner una cosa que vengo observando, que está pasando. Vivimos en un mundo muy ecléptico. Todas las cosas que se pueden visitar, se visitan. Esto es como la ley de Murphy. Y juega a favor del curso. Entonces, pues se han puesto muchas modas de la ecología, del vegetarianismo, ahora el veganismo, de vida sana, de conectarte con la tierra. Y son puntos un poco de las personas que, como intentos de quererte escapar de lo concreto y de buscar algo, ¿sabes? Entonces, pues han aparecido líderes en el mundo desde estas disciplinas, ¿verdad? Pues son disciplinas fáciles de entrar, que si la vida sana, todas estas cosas que a mí me resbala tanto. Pero yo me doy cuenta lo importante que es eso, y esas personas que en su propia búsqueda, porque aquí todos estamos buscando, en su propia búsqueda, pues han incorporado en un momento determinado parte de la espiritualidad, quizá a lo mejor de Advaita Vedanta, que pues lleva más tiempo que el curso en la calle, y del curso también, pero hay otras disciplinas también que se aproximan a esto. Entonces ha empezado el personal, los seguidores de estos grandes maestros que tienen que si 1000 seguidores, yo qué sé, no sé, bueno, 1 millón de seguidores y todas estas cosas. La gente que tenemos por ahí que tiene muchísimo. Yo me di cuenta lo fantástico que es el plan de Dios. Porque por estos hombres que dicen cosas que no tienen sentido, pero junto con estas cosas que no tienen sentido, están metiendo la píldora el principio de tu vida es la paz, no es hacerte millonario, no es tener buena salud, no es que te quiera tu mujer o todas las mujeres del mundo, es la paz. Entonces, realmente se está metiendo esto de alguna manera, y entonces el curso dice que los estudiantes, que somos todos estudiantes, en función del nivel de estudio aparecerá el maestro. Y entonces, ¿qué está pasando? Que de esa parte, de esta base enorme de maestros que tienen tantísimos seguidores, pues están saliendo personas que están buscando algo más genuino y solo curso, que no está mezclado con una dieta, que no está mezclado con magias de este mundo, que es fantástica, pero que cada cosa en su sitio, ¿no? Y entonces pues está pasando esto y de alguna manera pues el curso pues se está poniendo de moda en ese sentido. Y esto es el plan de Dios magnífico, que yo digo,
que bien está todo montado. ¿Por qué? Porque unos maestros están en un nivel, otros en otro nivel, pero todos dentro del plan de Dios. Da igual, Claro, aunque hablen de vegetariano, da lo mismo. Todo claro. empuja y todo apoya y todo conduce. Que algunos caminos se entretiene uno más, vale, pero ya te darás cuenta y esto es imparable. Sin duda. Eh, eh, Sí. Dios cuando supo que su hijo se había dormido le dijo hay que despertarlo y estamos todos despiertos ya. Esto es una memoria que ya acabó y que estamos reviviendo. Entonces el final está perfectamente claro. O sea que todos vamos a despertar. Pero cuando miras desde aquí afuera, pues estás viendo cómo te entretienes, cómo utilizas tu libre albedrío para entretenerte, para estarte un año más, para tratar de robar al mundo un poquito de placer, un poquito de fama, un poquito de, ¿sabes? Porque eso sí que se libra el albedrío de cada uno. Pero vamos, que vamos a ir todos para allá, vaya, yo que sé. Lo que pasa es que el rato que estás aquí llega un momento donde te duele tanto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no lo estoy haciendo todavía? ¿Por qué estoy aquí todavía? Pero bueno, Ahí está está bien. la cosa. Y ahí está, ahí hay un tema, queridos amigos. Es que la paso tan bonito aquí, ¿no? La pasamos bonito. Ah, Entonces, claro, esta es nuestra creación. ahí Nos está la gusta. historieta. ¿Cómo me la explican? ¿Cómo me la explican? Dale, Mos, machote, anda. A verte. Dándole vuelo a la hilacha, Mm, gozando la buena vida, por supuesto. Es cierto que un curso de milagros se ha metido en una cajonera en la que hay otras espiritualidades, como bien decía José Luis, quizá antiguas, muy antiguas. Hoy en día, ¿qué es curso de milagros? Es un camino espiritual. Y curiosamente, el curso de milagros nunca se describe como un camino espiritual. Nosotros hemos hecho que el curso sea espiritual, nosotros como estudiantes. Y tal vez estoy generalizando, hablaré desde mi propia experiencia, cuando el mismo curso se reconoce a sí mismo como entrenamiento mental para alcanzar un estado de paz interno. Perdón, deshaciendo los obstáculos que te impiden experimentar la esencia del amor, que es tu verdadera realidad. ¿Por qué entonces lo metemos allí? Porque nos encanta el misticismo, la superstición, nos encanta todavía la cosita mágica, nos gusta jugar al Harry Potter, donde saquemos la varita mágica de la lección del día y pum, cataplum, en ese momento cambiemos las cosas de forma inesperada. Entonces, hoy en día tendemos a confundir las premisas del curso de milagros con otros caminos espirituales. Uno de ellos es el desapego del mundo. En el camino budista tú puedes ver que el desapego es necesario debido a que los apegos te están generando absolutamente todo el sufrimiento que te puedas desarrollar en este momento. Y entonces algún estudiante que tenga esta capacidad de poder sentirse identificado con el budismo, en el momento que toca curso de milagros, quiere encajarlo, quiere decir, aquí también se tiene que vivir el desapego, y cuando ponemos atención en las lecciones del curso nos damos cuenta que no se pide el desapego, solo reconocer que el mundo es una ilusión, y que esto tan bonito que podemos disfrutar como la comida, la relación, los viajes, una puesta de sol, estar con la mujer, rascarse la cabeza, porque también es muy placentero cuando te rascas la cabeza. Pensar que eso ya no lo tenemos que hacer porque somos estudiantes espirituales y porque nos lo tenemos que negar, puede generar una serie de aspectos dolorosamente inexplorados. Es lo que a veces el curso nos dice: no niegues tu experiencia, niega la identidad del cuerpo, que es diferente. Niega una creencia que tienes de que eres un cuerpo que está en un mundo, pero eso no significa que tengas que dejar de vivir las cosas en un mundo que se te está ofreciendo con diferentes aspectos. Así que hay, desde este punto de vista muy personal, esa intención de negarse, de autoflagelarse. Tal vez nos sale la vena religiosa del sacerdocio y queremos ser sacerdotes milagrosos y vivir totalmente en el ascetismo, dejándonos a un lado la oportunidad de respirar. Porque si no soy un cuerpo, de todos modos respiro. Entonces, ahí es donde tiene que haber este conflicto liberado. Es cierto, no estoy en este mundo, pero puedo ser útil en este mundo
a través de la experiencia que el Espíritu Santo como mi guía me está llevando. Ante el respeto recuerdo la lección 155, que me dice que los demás me verán diferente, no en el sentido de que haya cambiado realmente, sino porque ahora sonrío más, no me tomo las cosas tan en serio, confío en que hay un poder superior que me está llevando a tomar ciertas decisiones, pero no me pongo a adoctrinar al mundo y diciéndole, ¿ya te diste cuenta que este mundo no existe? Porque al final eso no te lleva a nada. Sin embargo, uno como estudiante empieza a darse cuenta que efectivamente el mundo es una ilusión y que tal vez no tiene sentido el hecho de tratar de tener tanta acumulación de cosas en el mundo, porque finalmente pasará también. Pero ese es un aprendizaje que todos como estudiantes vamos a tener. Lo que a mí me ha gustado es, no necesito desapegarme, solo darme cuenta que el mundo es una ilusión. Qué comprensión tan amorosa que nace a partir de ello. Porque es una comprensión, acá lo que invita al curso, y acá José va a poder aportar mucho de eso, esa resignificación. Me apetecía hacer una inciso por apoyar a Mos, porque si yo te he entendido la pregunta, te ha contestado de una manera, y me apetece comentar esto, compartir esto con vosotros, porque es muy importante, la pregunta que tú has hecho es muy importante. Hay que flagelarse, hay que renunciar a todo con lo que nos gusta esto. Y yo, usuario de este mundo y usuario del curso, me he dado cuenta que yo muchas veces he dicho, bueno, mientras despierto, si la vida me ofrece estos placeres, los voy a tomar. Y me he dado cuenta que por eso no despierto, porque creo que hay algo que a mí me puede dar placer. Es extraordinario el susto que me di. Cuando me di cuenta que ese pequeño movimiento, de ya que tengo que estar aquí, me lo voy a disfrutar. Eso es lo que impide que te despiertes, porque te crees que este mundo tiene algo que ofrecerte. Y la mentira, que es este mundo, no puede ofrecer nada nunca al Hijo de Dios, que es la verdad. Pero nos gusta esto, porque dice que la primera ley de la creación es que el Creador ama lo creado. Igual que Dios ama a su Hijo, nosotros amamos este mundo. Y lo vamos a proteger, ¿cómo? Con nuestra vida, si es que morimos por proteger esto. Entonces, ese sutil juego del ego que nos asusta, como Moss dice, que absolutamente acertado, que piensas que el curso te va a quitar cosas que a ti te gustan, y claro, te vas al martirio, que desde luego al ego le encanta el martirio, y a nosotros nos encanta el martirio, pero es que no se trata de eso. En la lección 155 que decimos, hay una parte que dice, algunos quisieron abandonar el mundo creyendo que todavía era real, y se estrellaron. Otros ni lo intentaron, también sufrieron, hay un camino entre medio, el perdón de Dios. Entonces, esto que nos quedamos nosotros aquí diciendo, hombre, ya que estoy, pues hombre, sí. A mí me encantamos porque cada vez, yo hace mucho que no lo sigo, pero está siempre con una cervecita, con unos nachos, con y Dios está en el cielo ya, porque y eso que bebe no es agua, es agave o algo así, ¿no? ¿No tienes? Ay, calla, que el agave es de Venezuela, como es esto que no es tequila, otra cosa que está muy rica que no es tequila. Agave es el cardo, ¿verdad? Agave es el cardo. Bueno, pues ¿qué pasa? Todos estamos aquí esperando eso. ¿Quién no está esperando? Ver a su hijo casado, acabar un libro. ¿Quién no está esperando algo? Y yo digo, pero José Luis. Y entonces yo me doy cuenta que esas pequeñas cosas son las que tú te crees que puedes ser feliz aquí. Y aquí lo único que haces cada minuto es morir. Pero luego te dice, disfruta de la vida. Esto te lo ha dado Dios. Aquí no ha dado nada a Dios. A mí la gente se sorprende cuando digo, tu hijo que lo quieres, tu nieto, no te lo ha dado Dios. Porque si te lo hubiera dado Dios no te saldría malo. Tu hijo te quita la vida. No sé si tienes hijos, porque yo tengo hijos y los hijos nos quitan la vida. Si fuera un regalo de Dios, no saldrían estudiosos, guapos, no enfermarían nunca. Hombre, vamos a pensar que, como decimos, este es un curso de entrenamiento mental, hay que poner en práctica el entrenamiento y darte cuenta que aquí no hay nada para el Hijo de Dios más que sueños. Y son sueños de muerte. Y tocas, durante un tiempo tú tienes un periodo que estás en paz, la vida te sonríe, pero luego tienes otra cosa donde dices, empieza a arder mi vida, ¿verdad?
Pero está bien esa pregunta que has hecho. ¿Por qué estamos aquí enganchados? Porque nos gusta esto, porque es nuestra creación. Nos Claro, gusta mucho. claro. Ahora, fíjense que si bien no es un tratado de religión, tiene No lo es. términos cristianos. ¿Por qué creen que la traducción al español tiene esos términos cristianos? Porque en Occidente está más involucrado el término crístico, quizá. ¿Por qué entonces? Yo hago esta pregunta, puedo llegar a comprenderla, pero me gustaría que lo puedan explicar para aquellas personas que por ahí entienden en esos términos cuestiones muy vinculadas con el tema religioso. Voy a contestar yo porque parece que luego contesto para matizar a Amos y me sabe mal. Contestar yo porque no quiero matizar. Ahora luego cambiamos otra vez, Mos. Mira, yo he pensado mucho sobre esto porque cuando apareció el curso, fíjate lo locos que estábamos aquí en España en el grupo, que era, yo creo que es uno de los primeros grupos de estudio. Antes de que apareciera el curso nos juntábamos a hacer el curso, una traducción apócrifa que había por ahí. Pero cuando nos dieron el libro, nadie quería ir por la calle con un libro que pusiera un curso de milagros. Y nos reunimos para proponer a la Fundación otro nombre. Bueno, las resistencias que tenemos nosotros a los términos religiosos son olímpicas. Pero ¿sabes por qué creo que el curso utiliza los términos religiosos? Porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pertenecen a la cultura occidental. Y este libro es para la cultura occidental. Entonces podemos estar de acuerdo o no con los términos de religioso, pero sabemos lo que es la decisión, sabemos lo que es la culpa, sabemos lo que es el milagro, sabemos lo que es el pecado, y es un trabajo que el curso ya se ha ganado. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al curso? Que está dedicado a la cultura occidental. Todos somos cristianos. Entonces, nos habla en un lenguaje que, aunque nos desafíe, lo comprendemos. Y luego tiene otra cosa para mí fundamental. Este es un tratado de perdón. Vamos a empezar a perdonar los vocablos. Pero para mí me he dado cuenta que el curso está dirigido a la cultura occidental porque ahora está traducido al chino. Yo no sé si al árabe también. Al chino se tradujo. Porque luego, claro, el peso de la cultura occidental en el mundo es muy importante. Entonces, pues es lógico que lo lean en China. Yo no sé, porque no estoy al tanto de las traducciones, pero evidentemente que ahora se está entendiendo, porque aquí se extiende todo, como hemos empezado hablando. Aquí se extiende todo. No sé si Mos quiere decir algo. Las Mi niño, a ver si palabras, te veo un día y te doy un abrazo en persona, que hace tanto que no claro nos que vemos. sí, pues esperemos que pronto, ya sea tú en Bueno, México, yo por allá en España. esto Y bueno, sí. la duda principal en todo este encuentro ha sido, ¿qué estoy tomando? Es mezcal, porque para, claro, es la Es duda, lo único que nos importa, es lo que amor. más importa, y el hecho de estar invitado aquí a hablar del mezcal para mí es una experiencia maravillosa, porque para todo mal, mezcal, y para todo bien también, salud. Pero al mismo tiempo quisiera decir, para no ser tan impertinente, que las palabras no son más que símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la verdad. Así es como cita el curso de milagros, tal vez indirectamente una respuesta a la pregunta que surge: ¿por qué carambas tenemos que ver algún tipo de palabrería que tenga que ver con los aspectos religiosos? Y quizá eso de entrada ha sido un límite para un nuevo estudiante que dice: yo no quiero nada religioso, nada de Espíritu Santo, nada de pecado, nada, etcétera. Pero por otro lado, y apoyando lo que dice mi querido José Luis, efectivamente, tenemos un símbolo muy fuerte en Occidente en el aspecto religioso. Y lo interesante de todo esto es que estas mismas palabras que podemos ver en el ámbito de la religión, aquí se están utilizando con otro enfoque, una resignificación absoluta y completa. No es lo mismo hablar de pecado desde el aspecto religioso que desde el curso de milagros. No es lo mismo hablar de milagro desde la religión que desde un curso de milagros. Y así cada uno de estos términos nos ofrece una nueva resignificación, que es específicamente el tema del perdón, perdonar el significado que le dimos a estos símbolos
lingüísticos para que ahora los podamos utilizar de una forma maravillosa para poder vivir en paz. El objetivo del curso no es ser un sistema religioso, es entrenar a la mente, y la mente tiene símbolos. Uno de los símbolos más importantes de la mente es el lenguaje. Hay una teoría por ahí que dice que aprendemos con el lenguaje. Inclusive, Jacques Lacan, uno de los grandes psicoanalistas que han reinterpretado a Sigmund Freud, decía que el inconsciente tiene un lenguaje estructurado. A diferencia de Freud, que pensaba que el inconsciente era una caja de sorpresas o una caja de Pandora, Jacques Lacan dice que no, el inconsciente está perfectamente estructurado y que si tú le hablas con palabras específicas, puedes acceder a cambios impresionantes. ¿Será que tal vez el curso de milagros tiene el uso estratégico de estas palabras religiosas porque van a conectar con aspectos profundos, entre ellos la creencia innecesaria de la culpabilidad? ¿Qué otro tratado mental al día de hoy se enfoca al deshacimiento de la culpa? Creo que ninguno. La culpa se ha considerado siempre desde un ámbito religioso como algo tan real, tan vivaz, tan único, que nuestra cultura, por supuesto en Occidente, es culpable o culposa. No hay otro tratado en este momento, ni psicológico, ni filosófico, ni religioso, que te lleve a un aspecto de liberación de la culpa. La culpa o la palabra culpa, culpabilidad, la habilidad para estar culpable y su contrario que ahora estamos viendo en un curso de milagros, que es la impecabilidad, son aspectos que el curso toma de una manera majestuosa, elegante e impresionante para que podamos nosotros hacer cambios acerca de verlo como una creencia. No somos culpables, nos creemos culpables. Y a partir de ahí empezamos a hacer cambios a través de los ejercicios, como bien decía José Luis, a través de un camino que vamos a estar constantemente reflexionando sobre nuestras propias creencias. Así que tal vez la respuesta a la pregunta, no del mezcal, sino esta que mencionas, es porque tiene un gran impacto para nosotros en Occidente. Secundo perfectamente lo que dice José Luis. Tenemos todos esa vena de sacerdocio y conecta inmediatamente, nos llama. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que sea un curso religioso. Solamente es utilizar estas palabras para darle un enfoque diferente en beneficio de que se cumpla el sistema que propone un curso de milagros para la liberación de la culpa y así vivir en paz. Salud. Si me permite, es un inciso, ha dicho una cosa, a veces nos complementamos estupendamente, que efectivamente se utilizan esas palabras pero tienen un significado diferente. Y a mí me volvió tan loco eso al principio que yo me hice un diccionario. Exacto. Y acabo de mirar, mira el tocho que es, Sí. Y acabo de mirar que tengo 566 palabras, que son palabras del idioma español, pero que tienen otro significado. Y porque yo me volvía loco, me imagino que hemos igual, cuando nos hablaban de la expiación, del Espíritu Santo, una cosa. A mí me salía la palabra expiación y ya perdía el significado, todo lo que había leído, ya que ya no lo tenía con pinzas, lo perdía. Entonces yo empecé a darme cuenta que el propio curso definía lo que era la expiación, definía lo que era la caridad, definía lo que era... Todo lo definía, 566 acepciones. Con eso, con 500 personas, la gente que tiene poco nivel habla un idioma. Entonces, efectivamente, te pegas la sorpresa cuando entras dentro del curso, que sí, te hablan de pecado, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces te hablan de perdón, pero no tiene nada que ver. Te hablan del amor, pero no tiene nada que ver. Y entonces, pues, esto fue para mí una alegría. Y luego, pues, resultó ser un libro que está muy extendido el libro, pero, porque, bueno, se termina pareciendo una enciclopedia porque te explica, el perdón, por ejemplo, tiene 100 acepciones. 100 veces el curso explica el perdón. Y no sé si hay alguno más. Hay alguno más que tiene también un montón, pero esa me entretiene. Dentro del mismo curso, la palabra tiene, dependiendo cómo la utilizas, un significado. Sí. No. El significado es el mismo, pero explicado de 100 veces diferentes. Fíjate.
Wow. Por eso yo me di cuenta que leer este libro es coger como una dimensión tridimensional de las palabras del curso, porque desde un punto te explica lo que es el perdón, desde otro punto te explica lo que es el perdón, pero lo mismo te explica la expiación, te explica pues el Cristo, te explica muchísimas palabras, ya te digo 566 palabras. Claro. Y claro, esa es la sorpresa que tú te das y el encontronazo que tú te pegas con el curso que no entiendes al principio nada. Los santos, algunas cosas lo sabemos. Los santos de Dios es una acepción que no se conoce aquí. Los secretos, el segundo advenimiento, la Semana Santa, los sentidos, la separación, el pecado original, el pecado secreto, el pecador, pecar, bueno, todas las acepciones. Este libro lo hice en los aviones, Mos, porque en los aviones no puedes trabajar mucho, pero yo leía el curso y cada vez que ponía la virtud es, pues yo lo escribía en el libro y luego lo recopilaba. Cuando iba en el avión, iba con mi tocho en un lado y con mi ordenador para entretenerme y ahí monté el diccionario a base de... Pero siempre que ponía la culpa es, yo ahí todo eso lo iba pillando. Y luego cosas que no vienen como tal, pero que lo explican. Por ejemplo, habla de la noche oscura del alma, pero no lo llama así. Habla del inconsciente, pero no lo llama así. Le llama... tan bonito el nombre que le llama el círculo del temor. Al inconsciente le llama el círculo del temor y lo describe de una manera magistral, con una literatura sublime. A mí que me gusta escribir y la literatura sublime. Ay, esto es para hablar mucho, ¿verdad? A ti, a mí que Pero me es gusta maravilloso. De hecho, hasta la palabra milagro, como esta reorganización de la percepción para deshacer el error, me quedó tan impregnado, chicos, que venimos con la cultura justamente cristiana y entender el milagro como lejos de uno y demás, y entenderlo de ese modo, o reincorporarlo de ese modo, ¡ah! Por favor, más de esto, por favor. Fíjate que el curso empieza con los 50 principios de los milagros. Y hay pues 50 maneras de verlo. Pero es que luego, yo no sé los milagros también cuántas definiciones. Hay un montón. Claro. Pero al final termina diciendo, tú finalmente no sabes lo que es un milagro, ni poco, ni mucho, ni nada. Eso también lo dice el curso. Dice, tú finalmente no sabes lo que es un milagro, ni poco, ni mucho, ni nada. Así que descuídate de quererlo entender. Y el curso que nos diagnostica de una manera perfecta, pues te explica desde el curso lo que es el milagro. Y cuando empezamos, como no tenemos mucha confianza en el espíritu, ni en que esto funcione, ni que funcione el curso, pues yo he visto maestros, y yo también me he metido ahí, porque para que yo me voy a salir de la locura, en el que he oído decir que un milagro es que en primavera los árboles florezcan. Eso es pura naturaleza, eso no es un milagro. Un milagro rompe las leyes físicas. Un milagro rompe las leyes físicas, absolutamente rompe las leyes físicas. Yo he visto esto tantas veces con las enfermedades, pero lo he visto con las ruinas, he visto con los desamores, rompe las leyes físicas. Y hay un chorro yo tengo un chorro y por ahí circula un vídeo mío de la escuela de terapeutas que los propios alumnos, las milagros que hicieron. Y yo me quedé sorprendido. Entonces, un milagro rompe las leyes físicas. Es que no vamos a andar aquí con maulas. Ahora, los milagros no son como los de Hollywood, que aparece una luz en el cielo, una música. Una vez le oí hablar a un hombre que lo quiero mucho, que se llama Leo Toniolo, de Brasil, yo le quiero mucho a ese hombre, que decía, Dios no es un payaso y el cielo no es un circo. Pero nosotros creemos y vestimos a Dios de payaso cuando pensamos que los milagros son como los de Hollywood. Un milagro es la consecuencia de un perdón. No te sale por generación espontánea, tienes que hacer un perdón. Cuando tú perdonas la causa de tu glaucoma, pierdes el glaucoma. Matemáticamente impecable. Matemáticamente impecable. Entonces, un milagro rompe las leyes físicas. Y el curso dice, necesitas 1000 milagros, y se queda corto, y 1000 milagros más para darte cuenta que esto es un sueño, que lo puedes manejar mediante el perdón. Pero son milagros rompen las leyes físicas. Yo ya, ¿qué quieres que te diga? Hemos dicho tantas tonterías sobre eso. Yo me pongo intransigente.
Lo que pasa Escuchen, es quiero que, compartirles algo a ambos. En 2014, Rosa María estuvo en Argentina y visitó una ciudad muy bonita aquí en Argentina, una ciudad balnearia que todo el mundo recorre cada vez que quiere ir a tomar su descanso, que es Mar del Plata. Ella estuvo aquí y estuvo en mi revista, chicos. Y yo le pregunté a Rosa María, ¿el perdón es el principio fundamental de la sanación? Y ella responde, el perdón es la base fundamental del curso. Después sigue, ¿no? Pero fíjense, la verdad que no quiero quebrarme, porque no es la idea de llegar a quebrarme en este espacio, pero realmente han hablado de perdón y de la voz de ella, desde su voz, que no sé qué me pasa con Rosa María últimamente, por eso generé este espacio, por eso creo que nos estamos dando este regalo y me estoy creando este regalo, porque es algo que merece ser, como has dicho tú, José, al principio difundido, y bueno, siempre desde estas personas que son tan, ambos, ¿no? En este caso, como referentes, que están constantemente compartiendo la experiencia que están viviendo. ¿Cómo se entiende el que hay que perdonar en principio? ¿Qué hay que perdonar? a ver, Mor, da tú la salida, anda, dijo que se me pongo a hablar yo. Sí, Es interesante ver el perdón de un curso de milagros porque definitivamente rompe cualquier tipo de esquema que tengamos preconcebido ante lo que significaría. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando corría desnudo por los campos, inocente, con el tilín de fuera, caminando, me caía, me levantaba, hacía travesuras. Y de pronto llegaba mi abuelita Gervasia, y me decía, mijo, está muy mal que hagas travesuras, estás haciéndole mal a la gente, pide perdón. Entonces yo decía, ¿qué quiere decir eso, abuelita? ¿Pedir perdón en qué sentido? ¿Hiciste algo malo? Pide perdón. ¿Hiciste algo malo? Pide perdón. ¿Hiciste algo malo? Pide perdón. ¿O será que no te sientes culpable? Y yo recuerdo que pequeñito, 5 años, yo no sentía culpa. Al menos en ese momento no me daba cuenta. Quizá ya la traía. Pero me decía mi abuelita Gervasia, hiciste algo malo, pide perdón. Así que yo me acostumbré a pensar que el perdón era presentarme ante los demás y ¿me perdonas? ¿Me perdonas por lo que dije, por lo que hice, por lo que pensé, etcétera? Y que si alguien me decía, sí, te perdono, ya, el asunto estaba liberado, solo para darme cuenta después que no era así. Regresaba a mi abuelita Gervasia y a la edad de 15 años yo me decía, ¿te acuerdas cuando ibas corriendo por el campo con el tilín de fuera y hacías travesuras por todo el mundo? Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Claro que sí. Entonces me di cuenta que, ¿para qué servía ese perdón? Si de todos modos tarde o temprano te seguían recordando lo malo que hiciste. Después, cuando comienzo con el estudio de un curso de milagros, lo primero que me rompe la cabeza es saber que el perdón es sobre aquello que nunca hiciste. Al menos así lo vemos en los últimos ejercicios. Por ahí del 220, 221, 222, si no me falla la memoria, que dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca sucedió. Así que empecé a considerar qué significa el perdón en un curso de milagros, porque como bien decía José Luis, tenemos muchas descripciones del perdón en el curso, desde la parte literal hasta la parte metafórica, porque aunque no lo hemos comentado, el curso tiene estas dos fases interesantes, la metáfora para explicar conceptos muy profundos y la literalidad para decir exactamente alguna verdad que nos va a incomodar. Pero el perdón trabaja en esos dos aspectos en el curso. Hay metáforas de perdón y también literalidad de lo que es. Por supuesto que cuando uno lee que el perdón significa que nadie te dañó, inmediatamente levantamos los pelos de punta, los que tenemos, perdón, querido José Luis, y en ese momento estamos enojados, molestos, porque ¿cómo que no? Claro que sí me hicieron, y estamos tratando de manifestar que realmente hubo un daño.
El curso de milagros, desde mi óptica, tiene 3 fases dentro de la práctica del perdón. No 3 pasos, 3 fases. Fase 1, que lo puedes encontrar en los primeros ejercicios. Quizá el ejercicio 46 es de los más emblemáticos. Dios es el amor en el que perdono. Imaginas a una persona con la que todavía no tengas una relación amorosa, y entonces al visualizarla aplicas la idea que dice Dios es el amor en el que te perdono. Como si realmente hubiera pasado algo que te dañó. La primera fase para el estudiante de curso de milagros sobre el perdón es, creyendo que sí pasó algo, estás utilizando un poder superior que es el amor de Dios para liberarte de ese resentimiento. Sin embargo, más adelante el perdón ya no se va a practicar así, sino que ahora el enfoque es que todo está en tu mente, que no hay personas fuera de ti que te están dañando, sino que todo ese daño te lo haces tú mismo debido a las creencias que has albergado acerca de ti y de los demás. Por ejemplo, la lección 121, si no me falla la memoria, dice, el perdón es la llave de la felicidad. Y empieza a describir que el perdón hace que las mentes se unan, hace que las mentes, te está hablando en términos de la mente, no en términos de persona. En la segunda fase del perdón, el perdón es mental. En la primera fase parece que lo hacemos personal, hacia las personas que nos están dañando. En la segunda fase, que empieza en el ejercicio 121, vemos que la mente que no perdona es una mente atemorizada, es una mente prisionera de sus propias ilusiones. Da una descripción de lo que la mente es. Ya está colocando el perdón en un aspecto mental y todavía necesario. Y la tercera parte o fase, del perdón en un curso de milagros es cuando el estudiante llega a la comprensión de que no hay nada que perdonar. Y también hay una descripción así. El perdón reconoce que no hay nada que perdonar porque todo lo que estás viendo es una fabricación de tu propia mente, es una ilusión. Solo tienes que darte cuenta que eres tú el que está soñando todo este cuento que incluye mezcal e incluye muchos maestros que hablan de muchos temas. Es un cuento, es una historia. Entonces, en las 3 fases del perdón, el estudiante va cruzando poco a poco y de una manera tan amorosa que al final podemos encontrar a estudiantes quizá más avanzados que cuando les preguntamos ¿qué significa el perdón? Te va a decir, es que no hay nada que perdonar. Pero por otro lado verás otros estudiantes que inician y te dicen, tengo que perdonar a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a mi tataranieto, aunque no lo tenga, y a mi tatarabuelo, aunque ya lo perdí. Por ejemplo, yo alguna vez traté de perdonar a Pancho Villa, porque dentro de mi línea ascendente, Pancho Villa era uno de mis ancestros. Wow. Y después me di cuenta que al final Pancho Villa no representaba realmente el conflicto de mi perdón. El perdón era que no me estaba amando. Entonces, perdono la creencia de que yo estoy separado de ti, de mí, de los demás. Dios está conmigo y con todos. Por lo tanto, no hay una verdadera separación. Y en la última fase del perdón me doy cuenta que al final, todo lo que está pasando aquí, pasará. Pero mi identidad como hijo de Dios, la gracia divina, la tengo. Entonces, en la última fase del perdón, uno se puede dar el gustito de sonreír. No hay problema. No está pasando nada. Sonríe. No te lo tomes tan en serio. Maravilloso. El perdón es la asignatura mía preferida. Como tengo tantos libros escritos, con permiso, este es el penúltimo publicado, el libro del perdón de Dios. Esto me ha hecho a mí tanta ayuda porque yo no sabía que existía este perdón. Cuando yo escribí este libro, yo le tenía puesto el libro del el perdón de un curso de milagros. Y estaba ya pues en la maquetación y me viene el libro del perdón de Dios y me gustó mucho. Pero me sentí como un poco manipulador del término, porque no había leído en ningún lado del curso el perdón de Dios. Y entonces me encontré con que en los primeros 50 principios de milagro, no sé si es en el 20 y tantos, habla del perdón de Dios. Nunca más lo cita, pero le llama con el nombre del perdón de Dios. Y en el libro, que esto es una locura,
Bueno, pero es que el libro tiene una didáctica tan extraordinaria que no le puedes poner ninguna pega. Te pasas, no sé los años que yo me pasé leyendo el curso, tienes que perdonar, y claro, como tú tienes más que un perdón, que es el perdón del ego, tú perdonas las cosas que te hacen y que no las consigues perdonar, pues todo el rato, todo el rato. Y fíjate, solo hace esa diferencia el curso en el anexo, en los anexos que se dictan después y que se traducen muchísimo después. Y en el canto de la oración habla del perdón para sanar y el perdón para destruir. Es la primera vez que se para el perdón. Pero con todo y con eso te crees que yo me había enterado, porque no me había enterado. Fue con el propio fracaso del perdón que yo perdonaba, con el que yo empecé a darme cuenta que algo no me iba bien en la cabeza. Yo recuerdo una vez que me levanté en un taller de Rosa y le dije, yo, Rosa, no sé lo que me pasa, pero soy un fracasado perdonando. Y esto lo cuento muchas veces porque es que la escena era para haberla grabado, porque yo me levanto y le digo a Rosa, Rosa, no sé lo que me pasa, pero yo no consigo perdonar nada. Y ella me dice, es que tú no puedes. Y yo siento que me senté como si le hubieran dado a uno un bofetón con la mano abierta y me senté desesperado. Y yo sé que Rosa me estaba mirando con pena, como algunas veces cuando yo digo cosas a alumnos míos que les estoy rompiendo la base de las tonterías. Y entonces yo me senté, ella siguió hablándome, pero yo ya no la escuché. Y fue el flash de decir, ¿cómo que yo no puedo perdonar si todo el rato estoy? Y es que aquí todos creemos que sabemos perdonar, pero que no nos da la gana. Que por eso nos va mal la vida, porque no nos da la gana perdonar. Entonces resulta que de ahí fue cuando yo me di cuenta que había dos perdones, el del mundo, el del ego y el de Dios. Y entonces este libro, que yo estoy sorprendido del éxito que ha tenido este libro, me voy a poner, pues este libro tiene éxito porque empieza hablando del perdón del ego, y claro, todo el mundo lo conoce, y te sientes como en el agua, como pez en el agua, sí, sí, claro. Y luego vas a la segunda parte, por la primera muy cortita, y empieza con el perdón de Dios. Y empieza a decirte las características del perdón de Dios, de dónde viene el perdón, el origen del perdón, cómo es perdonar a tu hermano, cómo es perdonarse uno a sí mismo, cómo es el perdón al mundo, cómo es el perdón a Dios, que dices, pero ¿cómo vas a perdonar? Sí, el curso habla que tienes que perdonar a Dios. ¿Y cómo y por qué? Pues ahí está todo explicado. Y luego, sobre todo, ¿qué formas da el curso de perdón? Porque da unas maneras de perdonar. Y según en qué situación tú estás, puedes usar una o puedes usar otra. Y la primera que tengo, porque es la que a mí me transformó en la psicoterapia, que nos enseñó Rosa María a sus alumnos. Pero la segunda, como bien se sabemos, es el libro de ejercicios. Cada frase es una frase de perdón. Porque lo que hace el perdón de Dios es desactivar las creencias de que este mundo es real. Desactivar las creencias. Luego están las relaciones santas, que para mí eso es un caballo de Troya que te metes ahí y ahí tienes para perdonar, que te puedes. El instante santo, la bendición. Hay unos métodos en el propio curso que Moss lo ha citado cuando tú te pones a una persona delante que no la puedes ni ver y tratas de ver alguna luz en él y todas estas cosas. Hay 5 métodos dentro del propio curso, 5 métodos de este tipo de perdón. Luego, ofrecer un milagro y, por supuesto, la oración, porque la oración dice que es el principio de los milagros. Entonces, esto son las maneras que el propio curso pone de bendecir. Ahora estoy metido en otro follón que voy a hacer una adenda a este libro para explicar más lo que es el perdón al mundo, porque Jesús caminó por aquí con el perdón al mundo debajo del brazo, porque él no hacía psicoterapias, y él pasaba por la calle y los enfermos que le ponían se ponían sanos. Entonces, ese método de perdonar al mundo. Y hay una cosa que quiero decir para todos, es que la diferencia que hay entre el perdón, que ahí lo pongo, la diferencia que hay entre el perdón del mundo y el perdón de Dios, es que el perdón del mundo tú eres el que perdonas o no hay más nadie. Pero en el perdón de Dios hacen falta dos. Tú, que quieras, y el Espíritu Santo, que perdona, porque tú no puedes perdonar. Nosotros nos hemos hecho para que nos guste el mezcal y nos gusta el mezcal. Entonces, esa orden nosotros no la podemos cambiar. Es el Espíritu en nosotros el que tiene esa potestad. La expiación se llama. La función del Espíritu en nosotros es la expiación, que es otro palabra de. Entonces, ¿qué le pasa al perdón de Dios? Que el perdón de Dios hacen falta dos individuos. Tú, que das tu consentimiento, y el Espíritu que hace el perdón. Y eso es fantástico. Ver cómo las personas cambian cuando tú guías un perdón. Porque es lo que hacemos nosotros y lo que yo enseño a hacer. Cuando tú guías un perdón. Y dice la gente, oye, ¿cómo estás? Estupendamente, parece que me he sacado un ladrillo del pecho.
Eso lo hace la expiación. El Wow. significado que decíamos que tenían las palabras del curso, eso lo hace la expiación. Pero es que eso no es contarlo. Eso es como contar qué bien huele una rosa, ¿sabes? O qué bien sabe una fresa. Es que no sirve contarlo, es experimentar la liberación que produce entregar las ideas equivocadas a la expiación. Y eso hacen falta dos individuos. Y el ego le sabe muy mal, porque el ego es el yo me lo guiso, yo me lo como. Y que alguien le ayude a hacer algo, no le gusta. Pero es que esto es así. El perdón de Dios hace falta que tú digas, esto no puede ser, Padre. Estoy viendo cosas que tú no has creado, por favor ayúdame a verlo como tú. Y desde ese reconocimiento de tu incapacidad para perdonar esas cosas, es que Él te va a ayudar. No es que te ayude, es que hace Él el trabajo. Mira, he cogido una de las frases del curso que a mí me encantan, de la lección 23, que Mos se sabe todas las lecciones, yo también. No, no, Es ya un lo gran sé, ya lo alumno. sé, ya lo sé. Los dos estamos en esas, que no sabemos las que no sabemos, las que no, pues no lo sabemos. Pero hay una que dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y dice en el capítulo, en el párrafo 5, dice, la idea de hoy induce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves, porque su causa, la causa del mundo, se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que le identifiques la causa y luego que la abandones, de modo que pueda ser reemplazada. Los dos primeros pasos del proceso requieren tu colaboración. El paso final, no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar tú los dos primeros pasos, verás que es cierto. Entonces, aquí explica un poco el fundamento de la psicoterapia, que es lo que haces, ¿no? Entras además en el inconsciente, como ha dicho Moss, con unas palabras y un protocolo, ¿verdad? Claro. Y hay otra cosa añadida al perdón de Dios, es que tú con el perdón del ego solo puedes perdonar a alguien que te ha asesinado a un pariente. Y con el perdón de Dios perdonas una ruina económica, un cáncer, todo. Cualquier cosa que te haga sufrir, se perdona. Así que claro, Quiero, eso es espectacular. miren, ¿Eh? nos están preguntando cosas, yo sí quiero decirles que va a quedar grabado, este vivo va a quedar grabado para que lo vean una y mil veces, pero sobre todo mi intención es que podamos juntos empezar el 2023 con ese primero de enero, ¿no? Y para muchos poder invitarlos y decir esa primera lección, nada significa, nada de lo que veo significa nada. O sea, estamos haciendo como una especie de preparación, que estos días que quedan de diciembre empiecen como a sacudirse y estemos preparados nuevamente por ahí, para muchos la primera vez, ¿no? De vincularse y decir, bueno, voy a llamarme a la acción y empezar ese primero de enero a vincularme con este curso. A partir voy a hacer un aporte mínimo, porque ya tanto que se lo saben de memoria todas las lecciones, ¿eh? Chicos, permítanme, a partir del 281 empieza este amigo nuestro, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que es un gran mediador. Ahora, ¿cómo puedo levantar yo la sintonía para que permitirle que ese susurro del espíritu tenga un poquito más elevado el tono y que yo... Sí. Es que no te escucho, te quiero escuchar un poquito más. A ver. Vale, Mos. Está bien esto de tener dos opiniones. Es como el Me diccionario. Decimos encanta, lo mismo con me palabras encanta. diferentes. Podemos exigirle que hable más alto o podemos bajar nuestra propia voz. Lo segundo es mejor. El silencio, la quietud para escuchar la voz que habla por Dios, la cual está todo el tiempo sonando. Hay una metáfora hermosísima que me encanta. La canción olvidada. Creo que viene en el capítulo 21, no me acuerdo, me falla mucho la memoria. Pero creo que en el capítulo 21 nos habla acerca de la canción olvidada. Una canción que está sonando dentro de tu corazón, que no tiene nada que ver con el reggaetón, ni con la salsa, ni con la bachata. Es una canción que habla de amor y de quién eres tú.
es la voz del Espíritu Santo, es la voz que habla por Dios. Pero en ocasiones no queremos escuchar esa canción porque nos queremos escuchar a nosotros mismos, entre paréntesis, ego, mente errada, separación, pensamientos de ataque. Entonces, la voz del Espíritu Santo no grita, susurra, te acompaña, te sugiere, te da amor, no te regaña, ni te prohíbe, ni te pide cosas que podrían parecer dañinas para ti. La voz del Espíritu Santo te está diciendo, no eres culpable. Pero tenemos encima otra voz a la cual hemos subido todo el volumen, y es la voz que dice, eres malo, eres feo, te vas a morir, estás cambiando, no necesitas estar aquí, a nadie le interesa, no le dieron like a tu foto de Facebook o a tu video en YouTube. Es una voz a la cual le damos demasiada importancia. Y por debajo de esa voz está la verdadera. Así que hay que conocer las características de cada voz. Por supuesto, la voz del ego es estridente, generalmente te despierta a horas inadecuadas. A las 3:33 de la mañana me despierta la voz del ego para decirme, eres culpable, hiciste mal todo, no debiste nacer. Y ahí es donde podemos hacer nuestra práctica, que el curso de milagros nos va a enseñar a entrenar a la mente, porque la voz está en la mente, no está en el cuerpo, no está en el mezcal. Yo le he tratado de encontrar en el mezcal, pero no está aquí. Está en mi propia mente. Es ahí donde está la voz que llamamos ego, pensamiento de ataque, la voz de la culpabilidad. Y ahí es donde tenemos que, con el entrenamiento, aprender a no prestarle atención tanto a esa voz y cambiar nuestro punto focal de atención hacia la voz del Espíritu Santo que está por debajo de esos gritos. La voz es dulce, suave, amorosa, comprensiva, lumínica, apacible, inexorable, es intrínseca a tu propio ser. Eres tú mismo, pero desde la visión totalmente espiritual. ¿Qué puedes necesitar más que esa voz que habla por Dios? Es tu guía, es tu dirección, es tu sanación, es tu felicidad total. Escuchar la voz de Dios es el objetivo de un curso de milagros. Qué bonito las preguntas que estás haciendo, me está encantando. Porque yo creo que esto de la voz, a mí me lo han preguntado tantas veces y desde hace tanto tiempo, y yo tengo que decir una cosa, como siempre, yo no puedo hablar sin hablar de Rosa María. A mí me ayudó mucho y por eso yo hago lo mismo que Rosa María, porque oírle decir a ella, la voz me dijo, la voz me dijo. A mí me parecía que, como yo creía que era ella la santa, que era normal que a ella le hablara la voz, pero también era normal que a mí no me hablara, pues yo no oía nada. Y me parecía normal. Hasta que en un momento determinado, pasando el segundo, el tercer seminario que había hecho en España, pues gente que nos íbamos encontrando en los talleres de ella, decía, y a mí la voz me dijo, y a mí me parecía aquello absolutamente una desfachatez. Tú, ¿por qué dices que te habla a ti la voz? Le habla a la maestra, y no seas así. Yo empecé a hablar mal de la gente que decía que la voz le había dicho. Y entonces ya me hartaba, yo callado, ¿no? Porque claro, aquí somos tan educados que tú no vas a decir a alguien, tú estás tonto, porque lo que me venían ganas de decir es, tú estás tonto, ¿qué vas a escuchar tú? Pero en un momento determinado yo dije, a ver si el tonto soy yo y me estoy perdiendo algo. Y entonces fue que empecé a poner atención. Y yo las primeras voces que yo escuché, me pasaba cualquier cosa y yo oía, no te está ocurriendo, no estás en peligro. Y siempre me decía, no hagas nada, no estás en peligro. Pero yo decía, caray, me van a suspender, me van a tirar esto, me van a... problemas, pero no te está pasando nada. Lo que me costó entender que esa es la única voz real, lo que me costó entender. Escuchar la voz, la escuchamos todos. Lo que pasa es que no la reconocemos, porque cuando nosotros pedimos escuchar la voz es porque tenemos un problema. Nos han diagnosticado un tumor, hemos encontrado unas cartas de amor en el WhatsApp de nuestra mujer que se whatsappea con un chico, bueno, hemos visto, y entonces vas adentro de la voz y estás buscando una forma de matar a tu mujer, porque cuando tú miras adentro, miras una forma de resarcirte. Claro, la voz del ego que te está diciendo no está ocurriendo, pues no la oyes.
porque no te viene a resolver lo que tú crees que es un problema. Entonces nosotros no escuchamos la voz, es decir, nosotros oímos la voz, pero no la prestamos atención, porque no nos habla de nuestro problema, sino que nos dice, no existe el problema. Y claro, nosotros no podemos entretenernos con algo que nos dice que no existe. Pero fíjate lo que te digo, nuestra mente es cuántica. Si la voz nos dijera que tenemos un problema y nos tratara de dar la solución, sería la voz del ego. Que la voz del ego es la que te dice, tienes un problema, y mira, esta es la solución. Pero bueno, el ego te da 15 soluciones, pero ninguna al 100%. Y todas suponen un poco de tu muerte. Tienes que darte cuenta de eso. La única voz que te puede ayudar es la que te diga, niño, estás soñando, estate quieto, porque la fuerza que tiene ese sueño es que tú te creas eso. Entonces, la voz de Dios siempre te está diciendo esto. Yo conozco de gente que le dice, y tenemos un amigo los dos, que le dice que se compre una furgoneta, que se haga una casa. A mí no me ha dicho nunca la voz, que me cambie de casa, no me dice nada en lo físico, porque el espíritu no tiene un proyecto de vida aquí en lo físico, el que tienes el proyecto de vida eres tú. Entonces, lo que te dice es cómo manejarte con tu proyecto de vida, pero no tiene un proyecto de vida para ti, porque no tiene un proyecto de vida para nadie aquí. Y entonces utiliza nuestro proyecto de vida para despertarnos. Entonces te dice qué tienes que hacer para manejarte con el problema. Pero sin duda es una educación. Mira, esto para mí es lo de la voz, de escuchar la voz, es que me parece tan fundamental y es tan importante entrenar la mente para escuchar lo que desde siempre me he entretenido yo como aprendí. Porque yo hablo de esta manera y a veces yo no oigo nada. Es que yo me meto en la cama y yo, en vez de ver la tele, me pongo a hablar con el Espíritu Santo. Pues no. Pero bueno, algún entrenamiento ya voy pillando. Y me acuerdo que cuando uno de los primeros libros que escribí, que se llama Los cimientos del cielo, ese libro tiene dos partes, lo que son los cimientos del cielo y una extensión de algunos conceptos. Y uno de ellos es escuchar la voz. Y yo recuerdo que cuando lo estaba escribiendo, me vino un ejemplo que me encantó y no sé si lo voy a saber explicar aquí. Yo nací en un pueblecito en medio de España, que los hombres tenían dos aficiones, o eras pescador o eras cazador. A mí me tocó un padre pescador, entonces yo me iba a pescar con mi padre. Era un río donde hay una pez que se llama una trucha. Las truchas tienen unas características es un pez muy inteligente, unas características. Entonces se ponen a comer los mosquitos que baja el agua o las motitas que se comen en unos sitios estratégicos donde hay unos palos para que no se la vean, camuflada en unas algas, siempre camuflada. Y entonces el pescador, que se conoce cómo se esconden en los sitios, acaba viéndola. Y yo iba con mi padre y me decía, mira, ahí hay una, mira, ahí hay una, y no veía nada. Yo no veía nada. Y mi padre me decía, pero que está ahí, no la ves, mira un poquito más arriba. Y yo me ponía, no veía nada. Hasta que ya por fin, un día la vi. Y ya aprendí cómo se movía la trucha dentro de la corriente del agua, cómo imitaba la forma de las algas, cómo imitaba la forma de la barra. Y desde entonces no se me escapaba ninguna trucha. Esto es así. Cuando tú te fías de un maestro, como yo me fiaba de mi padre, y dices, si él la ve, yo la tengo que ver también, porque me dice que la ve. Y tú te pones detrás del maestro y tratas de hacer lo que él te dice, tú vas a escuchar la voz. Y una vez que la escuches, no te vas a confundir, porque hay una cosa perfectamente clara. Si esa voz te asusta, no es de Dios. Eso que se quede perfectamente claro. Y ante eso hay que decir, no, no es eso lo que quiero escuchar. Lo que quiero escuchar es la visión de Cristo. Lo que quiero escuchar es una sola voz. Pero tienes que tener un maestro del que fiarte y agarrarte de la mano. Como yo me agarré de la mano de mi padre para ver las truchas. No era un lince, yo veía las truchas como mi padre. Pero tienes que ponerte detrás de alguien que te guíe. Es muy importante aquí en el curso la obediencia. Yo hablo mucho de la obediencia. Es el sitio más cómodo donde podemos estar. Pero claro, el ego te dice que no. Pero porque el ego se piensa en otra obediencia, pero el curso tiene una obediencia que es fantástica. Entonces, de ahí tú vas a aprender a escuchar la voz. Y cuando tú escuches por primera vez la voz, tú vayas a saber lo que es. Y es un apoyo extraordinario. Y dice el curso, cuando tu cabeza está atronada, no pidas oír la voz porque no vas a ver. Entonces, no la pidas oír porque tienes la cabeza tan atronada. Déjate que se serene, tómate un poquito de mezcal, cualquier clase de cosa, tú te distraes y cuando estés descuidado vas a escuchar la voz y te va a decir, cabezón,
Por eso Qué no suelta la maravilloso, botella Moss. qué maravilla. Ah, Yo me sé encanta que lo de la eh, voz, porque sí, sí, yo sé que hay tanto para conversar, sé que cada uno de ustedes ha depositado un poco de su vida en este espacio para compartirlo aquí con nosotros, de Argentina para toda habla hispana, claramente. Quiero un poquito saber que vos vas a estar el 17, quiero contarles a todos lo que vas a estar haciendo el día 17, falta muy poquito, quiero hablar de tu nuevo libro también, José. Así que vamos a comentar un es poquito a nuevo modo para mí, síntesis. pero Moss se ha Ese de adelantado. Jesús, Moss tiene ese. otro libro de Jesús escrito. Me pilló la idea Ah, no y se sabía nada adelantó. de eso. Mira, Se llama Jesús, el hombre que despertó. ese es el Todavía, tuyo. todavía no lo he subido a Amazon ni nada, ¿sabes? Todavía no lo he subido a Amazon. Es un Ese. libro, es un libro, es un libro. Es un libro con mucha experiencia mía, con mucha participación mía, con mucho encuentro con Jesús. Y es un libro, en fin, es de los libros míos que se puede leer, porque como tiene, es todo un cuento, porque métete con los cimientos del cielo, métete con el perdón de Dios, métete con la manual de la psicoterapia. Tienes que tener una moral, pero este es un poco cuento, es una historieta, ¿no? Pero Moss Es tiene un librito de hermoso. Jesús también. Está en el horno, decimos acá, ya va a ver la luz. Dinos, Sí, Mos, el 17, que es ahora el sábado próximo, hay un encuentro muy interesante para todos los que quieren participar en habla hispana, un encuentro online de distintos referentes de un curso de milagros, y me gustaría que hagas la invitación donde vas a estar como ponente allí. Los invito a todos. Es un evento que se está desarrollando por la Liga Internacional de Líderes. Me invitaron a participar Sí, junto con otros 20 ponentes aproximadamente. Y el tema que vamos a llevar todos es un curso de milagros, solo que en diferentes aspectos. A mí me toca hablar acerca de la sexualidad para un obrador de milagros. Hay muchos mitos, hay muchas cosas, hay muchas ideas por compartir. Estaré a las 9:45 de la mañana, hora local de México, pero pueden ver todos los horarios a través de los enlaces que la misma Liga Internacional tiene. Los que quieran más información al respecto, es muy importante que vayan a en alguna de las redes de los conferencistas. Si están en Instagram siguiéndome, yo ya publiqué toda la información. Hay un link donde picas e inmediatamente te sale cómo puedes tú ingresar. Eso es lo que va a ser este próximo 17 y aprovechando y haciendo eco también a lo que decía mi querido José Luis. El libro que publiqué hace un par de meses se llama Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Así que tenemos un combo maravilloso, querido José Luis. Te qué lindo. exhorto a que coloquemos esos dos libros en un sitio y podamos compartir juntos un taller. ¿Qué te parece? Las parábolas de pues yo Jesús a la luz de encantado, un curso de milagros es yo un libro encantado. que escribí compartiendo un webinario hace 2 o 3 años donde todos o por lo menos 11 parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento las desarrollo desde la visión que el curso de milagros tiene sobre temas como la expiación, la filiación, el perdón, el reino de los cielos y diferentes aspectos que tengan que ver con clarificar. Porque una de las cosas que tenía Jesús como maestro era utilizar un sistema parabólico, que hoy en día casi no lo usamos. Casi tratamos de explicar el curso de milagros tal como dice el libro, pero a veces el estudiante dice, no entendí. Y volvemos a repetirle lo mismo con las mismas palabras del curso y el estudiante dice, no entendí. Y entonces le empezamos a decir, es que tu ego no quiere entender y comienza una serie de ataques. Pero Mm, el sistema de las parábolas fue utilizado por Jesús porque ya antes en la antigüedad se ocupaba. Es una mm, forma pedagógica para explicar conceptos muy profundos. Temas como la metafísica o la ontología de un curso de milagros donde se habla del ser, cómo surgió la separación, por qué surgió de la separación, por qué surgió la separación, son temas que trato yo dentro del libro como explicaciones con una parábola. Y hoy en día podemos hacer parábolas. Pienso, y esta ya es una situación anexa muy rápida, que los que nos dedicamos de pronto a la divulgación de un tema como un curso de milagros, nos sería muy bueno utilizar el sistema pedagógico parabólico de Jesús. Él enseñó con parábolas, además, por supuesto, de su ejemplo de vida, por supuesto,
cuando alguien se le acercaba y le preguntaba, maestro, ¿qué es el reino de los cielos? Y él no decía, el reino de los cielos es el estado de no dualidad, donde la mente cuántica empieza a soltar la chafadrana de la energía que cruza a través de tus diferentes líneas ancestrales. No, Jesús decía, el reino de los cielos es como cuando un mercader encuentra en su casa una joya de tan alto valor que está dispuesto a vender todos sus bienes y quedarse con esa joya. El que tenga oídos, que escuche. Y entonces ahí tienes a los discípulos y seguidores tratando de qué quiso decir el maestro. Así que el sistema parabólico siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Como bien decía José Luis, para los que escribimos libros nos interesa mucho tener nuevas herramientas literarias que pueden llevar a la comprensión de una manera más profunda, pero por supuesto dando también al lector el permiso de darse la oportunidad de reflexionar. Así que en algún momento sé que estos libros que tanto con mucho amor estamos aportando José Luis, un servidor y muchos más, puedan ser de apoyo para todos los estudiantes. Así es. Ay, Mos, yo esto lo he hecho de apoyo para mí. He escrito el libro por mí. No podía dejar de hacerlo. Llevo con este libro como 5 años. Lo dejé para escribir el libro del perdón de Dios. Y lo he tenido en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. El que tiene que encontrarse con Jesús soy yo. El que busca encontrarse con Jesús soy yo. Y yo indico el camino que estoy haciendo. Quizá a alguno le valga, pero yo cada libro que he escrito ha sido para mí. Yo sé que mientras yo me lo aprendo, se lo aprenden los demás, porque de la misma manera que yo he aprendido de lo que Rosa María aprendía, menos me quita la cabeza que soy yo, y a mí todos los libros me han transformado. Y el libro de Jesús está todavía en transformación porque todavía, bueno, de hecho tengo este es un libro que tenía 3 partes, he escrito 2, porque si no, no quería que se me hiciera el volumen muy grande y entonces tampoco quería que se demorara más, pero bueno, esto es un estudio que yo le digo a la gente, esto es un estudio que dura toda la vida. Cuando acabes, tú desapareces. Pero es un estudio que dura toda la vida. Y cuando escribimos un libro, que no lo sabes, te documentas, estudias, buscas. ¿Y qué estás haciendo? Aprendiendo. Exacto. Exacto. Y compartiendo. Yo quiero agradecerles infinitamente a ambos el tiempo, la vida que han depositado, este instante que han depositado para este espacio. Y tengo una duda. El curso 366 para un año bisiesto, ¿cuál es? Las últimas lecciones se repiten, da igual si tienen un día más que menos. Hay 5 días o 6 días que siempre es la misma. Te ofrezco este instante santo. Sé tú quien dirige mi vida, pues quiero únicamente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, eso es lo que recibiré. Es siempre la misma. Es una oración para pedir el instante santo. Es una oración para pedir el instante santo. Fíjate si es importante el instante santo, que acaba el curso con el instante santo. Yo te doy a ti las gracias por habernos convocado y porque veo que te gusta el curso, por las preguntas que nos has hecho. Sí, no, pero a mí, yo he hablado con gente de todo colores y más también. Entonces tengo que decirte la verdad, que tenías muchas preguntas, no, porque como repetimos la contestación los dos no da para muchas preguntas, pero te felicito por las preguntas tan claves y tan concretas que has hecho. Gracias. Así que, y gracias por la invitación a tu casa, que siempre es una invitación a tener en cuenta y agradecer que nos hayas abierto por lo menos las puertas de tu casa. Infinitas gracias, la verdad que es un regalazo, me lo quería dar. Esta Rosa María que me venía rondando y que venía diciendo, estoy cumpliendo 30 años, y quería que estos 2 referentes maravillosos y amorosos hagan su aporte para todos, porque el puente es lo importante. Acá es el puente, donde ustedes pasan y llevan la información, y entiendo que le ha caído un poquito en el corazón de cada uno de nosotros. Mos, muchas gracias. Te agradezco también infinitamente esta oportunidad, este compartir.
como bien dice José Luis, el abrir tu casa, tu espacio y el que la convocatoria haya llegado a muchas personas, ¿qué tal vez algo de aquí pueda ser de utilidad? Así que gracias y esperamos que muy pronto nos podamos reunir de nuevo. Un gran abrazo. Así será. Gracias. El señor Chao. José Luis gracias, José, gracias, Mos. Aquí estamos siempre atentos. Y a estar atentos, a un próximo encuentro. Infinitas gracias a ambos. Chao. Hasta la próxima. Adiós.